En los últimos días, Peso Pluma hizo algo que no encaja con la forma en la que siempre se ha mostrado ante el público, y no fue una declaración explosiva ni un escándalo transmitido en vivo, fue algo mucho más inquietante. De repente, su presencia se volvió irregular, parte de su contenido desapareció y el ruido habitual que lo rodeaba se transformó en silencio. Para muchos puede parecer un detalle menor, casi irrelevante en un mundo saturado de información, pero cuando alguien que nunca deja de estar visible decide bajar el volumen de esta manera, no suele ser casual. Algo cambió, y ese cambio, aunque discreto, encendió las alarmas entre quienes lo siguen de cerca. Peso Pluma no es un artista que desaparezca sin avisar ni alguien que deje espacios en blanco en su narrativa pública. Su carrera se construyó sobre la presencia constante, sobre estar siempre visible, siempre generando conversación, siempre ocupando un lugar claro en la agenda del espectáculo. Su nombre se volvió sinónimo de tendencia, de movimiento continuo, de estar un paso adelante. Por eso, cuando parte de su contenido se archiva, cuando la frecuencia de publicaciones baja y la interacción se enfría, la pregunta no es si pasa algo, sino qué está pasando detrás. Y lo más llamativo es que este silencio no llegó solo, llegó acompañado de cambios sutiles que, juntos, forman un patrón difícil de ignorar. Porque no se trata de un día sin publicar ni de una semana más tranquila. Se trata de una conducta distinta. De un ritmo que ya no es el mismo. De una presencia que antes era constante y ahora parece medida, contenida, casi como si cada movimiento estuviera pensado 2 veces antes de hacerse público. Y cuando alguien como Peso Pluma, que siempre entendió cómo manejar su imagen y su exposición, empieza a comportarse de otra manera, vale la pena detenerse a observar con atención, sin prejuicios pero sin ingenuidad. Muchos fans empezaron a notar el cambio sin poder señalar un momento exacto. No hubo un quiebre evidente ni un episodio puntual que explicara todo. No hubo una pelea viral ni un titular escandaloso que marcara un antes y un después. Fue más bien una sensación que se fue instalando de a poco. Esa intuición que aparece cuando algo no termina de encajar del todo. Comentarios sueltos empezaron a repetirse, primero de forma aislada, luego con más insistencia. Que se lo veía distinto. Que estaba más callado. Que la energía no era la misma. Y cuando ese tipo de percepción se repite entre personas que no se conocen entre sí, suele haber algo real detrás. Algunos comenzaron a comparar imágenes recientes con otras de hace apenas unos meses. No buscando drama ni polémica fácil, sino intentando entender qué era lo que estaba generando esa sensación de rareza. Y ahí apareció el contraste. Menos espontaneidad, menos soltura, una neutralidad que en alguien tan expresivo se vuelve llamativa. No es tristeza evidente ni enojo explícito, es otra cosa. Una especie de distancia difícil de definir con palabras, pero fácil de percibir cuando se observa con atención. En paralelo, la desaparición de cierto contenido empezó a alimentar aún más la conversación. Publicaciones que ya no estaban, historias que no se volvieron a repetir, rastros digitales que parecían haber sido limpiados o al menos ordenados con cuidado. Y esto, en el mundo del espectáculo, nunca es inocente. Las redes sociales no son solo un espacio personal, son una herramienta central de construcción de imagen. Cuando alguien decide borrar parte de ese archivo público, el mensaje implícito es claro: algo dejó de representar quién es ahora o quién quiere ser a partir de este momento. Hasta acá, nada de esto confirma un problema concreto, y es importante decirlo con claridad. No hay un comunicado oficial, no hay una confesión ni una versión cerrada de los hechos. No hay una verdad única que se pueda señalar con el dedo. Pero el contexto se construye igual. Porque el contexto no depende solo de lo que se dice en voz alta, sino también de lo que se deja de decir. Y en este caso, lo que falta pesa tanto como lo que está presente. En la industria musical actual, el silencio no es el estado natural. Todo empuja hacia la exposición constante. Lanzamientos encadenados, colaboraciones estratégicas, entrevistas, apariciones, guiños calculados, polémicas medidas. El artista moderno vive en un presente continuo, siempre visible, siempre disponible, siempre a un clic de distancia. Y Peso Pluma había aprendido a jugar ese juego mejor que muchos. Sabía cuándo aparecer, cuándo exagerar, cuándo retirarse lo justo para volver con más fuerza. Por eso, cuando ese engranaje se frena,
aunque sea un poco, la diferencia se nota de inmediato. Algunos empezaron a hablar de presión interna. No como una acusación directa, sino como una hipótesis lógica. La presión de sostener un éxito que llegó rápido y creció todavía más rápido. La presión de representar una imagen, un sonido, una narrativa que ya no depende solo del artista, sino de equipos, marcas, contratos y expectativas externas. Cuando ese peso se acumula, no siempre explota hacia afuera en forma de conflicto visible. A veces se pliega hacia adentro, en silencio. Y ahí aparece una palabra que muchos evitan, pero que resulta difícil no mencionar: desgaste. No el cansancio común que se soluciona con unos días de descanso, sino el desgaste profundo, ese que se acumula con el tiempo y que no siempre se nota desde afuera. El desgaste que aparece cuando el ritmo de lo que se espera de vos supera al ritmo de lo que podés procesar. Cuando el éxito corre más rápido que la cabeza. Cuando no hay tiempo para asimilar lo que está pasando porque todo sigue avanzando sin pausa. Este tipo de procesos no suelen tener una cara visible inmediata. No se anuncian ni se explican en una entrevista. Se manifiestan en pequeñas decisiones. En bajar la intensidad. En reducir la exposición. En tomarse pausas que antes no existían. Y desde afuera, eso se lee como misterio. Desde adentro, muchas veces, es una forma de supervivencia. También hay que entender cómo funciona la lógica del espectáculo. Cuando un artista está en su punto más alto, todo a su alrededor se acelera. Cada movimiento se magnifica, cada gesto se analiza, cada silencio se interpreta. Y esa hiperobservación puede convertirse en una carga. Porque incluso no hacer nada se vuelve un mensaje. Incluso quedarse quieto genera ruido. En ese contexto, el silencio deja de ser solo ausencia y se transforma en una herramienta. A veces consciente, a veces no. Una forma de recuperar control, de marcar límites, de frenar la máquina aunque sea un poco. Y eso puede incomodar, tanto al público como a la industria, porque rompe con la expectativa de disponibilidad permanente. El entorno también parece haber bajado un cambio. Menos empuje constante, menos exposición forzada, menos urgencia por mantenerlo en el centro de todo. Como si hubiera un acuerdo tácito de dejar espacio, de no presionar más de la cuenta. Y cuando la industria, que normalmente no espera a nadie, decide frenar aunque sea levemente, suele ser por una razón importante. Si ya estás metido en esta historia y te interesa entender estos movimientos más allá del titular fácil, este es un buen momento para suscribirte al canal. Porque acá no se trata solo de contar lo que pasa, sino de entender por qué pasa y qué significa dentro de un contexto más grande, uno que muchas veces no se ve a simple vista. El silencio de Peso Pluma, visto así, deja de ser una simple ausencia y se convierte en un mensaje. No un mensaje explícito ni uno que venga con instrucciones claras, sino uno que invita a prestar atención. A no quedarse solo con la superficie. A entender que las transiciones, en las carreras grandes, casi nunca son ruidosas. Suelen ser silenciosas, incómodas y llenas de dudas. Hay algo profundamente humano en todo esto. Porque detrás del nombre, del personaje y de la marca, hay una persona. Una persona joven, expuesta, observada, analizada, opinada por millones. Una persona a la que se le exige coherencia constante, energía infinita y respuestas inmediatas. Y nadie, por más exitoso que sea, funciona así sin pagar algún precio. Por eso esta situación despierta algo más que curiosidad. Despierta una inquietud colectiva difícil de explicar. Como si muchos intuyeran que estamos viendo un momento delicado, aunque todavía no sepamos por qué ni hacia dónde va. Y esa intuición, cuando se repite tantas veces, rara vez es casual. El silencio funciona también como un espejo. Cada quien proyecta en él sus propias teorías, miedos o expectativas. Para algunos es una jugada estratégica. Para otros, una señal de agotamiento. Para otros, el inicio de un cambio más profundo. Todas esas lecturas conviven al mismo tiempo, sin imponerse del todo. Y eso mantiene la conversación viva, expectante, suspendida. No estamos ante una caída ni ante una explosión. Estamos ante una pausa cargada de significado. Una pausa que rompe con la narrativa del éxito constante y nos recuerda que incluso quienes parecen imparables también necesitan reacomodarse. Y ese reacomodamiento,
aunque todavía no sepamos hacia dónde conduce, ya está ocurriendo. La pregunta entonces no es si algo está pasando, sino qué forma va a tomar eso que está pasando. Si será un giro artístico, una redefinición de su imagen pública, una forma distinta de relacionarse con la exposición o simplemente una necesidad personal de bajar el ruido. Todas esas posibilidades están abiertas, y ninguna invalida a las demás. Lo que sí parece claro es que este silencio no es casual. No en alguien que siempre entendió el valor de estar presente. No en alguien que construyó su carrera sobre el movimiento constante. Cuando alguien así se detiene, aunque sea un poco, es porque algo se está moviendo por debajo de la superficie. Y si te interesa seguir leyendo entre líneas, detectar estas señales antes de que se vuelvan evidentes y entender lo que no siempre se dice en voz alta, dale al botón de suscribirte. Porque cuando este silencio se rompa, y tarde o temprano se va a romper, va a ser importante recordar cómo empezó todo. Por ahora, lo único seguro es esto: Peso Pluma no está actuando como siempre. Y en el mundo del espectáculo, cuando alguien deja de ser predecible, no suele ser el final de la historia. Muy al contrario. Suele ser el comienzo de otra, una que todavía se está escribiendo, palabra por palabra, en silencio. Por ahora no hay un anuncio oficial, no hay una explicación clara ni una versión definitiva, y tal vez eso sea lo más revelador de todo. Porque cuando alguien como Peso Pluma, que siempre entendió el valor de estar presente, decide correrse un poco del centro, ese gesto dice más que 1000 palabras. No estamos viendo una desaparición, estamos viendo una pausa, y las pausas, en carreras tan expuestas, nunca son inocentes. Tal vez este silencio sea el comienzo de algo nuevo, tal vez sea solo una necesidad de frenar y reordenarse, o tal vez sea una señal de que algo importante se está redefiniendo lejos de las cámaras. Lo cierto es que, cuando el ruido se apaga de esta manera, conviene prestar atención, porque los cambios más grandes casi siempre empiezan así, en silencio. Si crees que acá hay algo más de lo que se ve, deja tu opinión en los comentarios y contame cómo lo estás leyendo vos. Y si querés seguir entendiendo estas historias antes de que exploten en todos lados, suscríbete al canal, porque cuando este silencio se rompa, vamos a estar acá para contarlo desde el principio.